¿Qué tal, amigos de toda la Argentina? Ustedes saben que yo siempre pensé, creí, me habían contado, había estudiado, que un proyecto nacional, que un proyecto de país, que la identidad de un país se sostiene en un proyecto cultural, se sostiene en la posibilidad de innovar, de preguntar, que el pensamiento y el cambio están íntimamente ligados, que no hay transformación que no tenga detrás algo del orden de lo diferente, del cuestionamiento de lo congelado, y que en gran parte esta posibilidad de algún modo de acercarse a la realidad para transformarla y crear, inclusive yo diría hasta dotarla de aquella belleza que tiene que ver con el orden de la verdad, estaba dada en gran parte por el arte, pilar de la cultura, por la poesía, por la pintura, por el teatro, por el cine. Ahora, vivimos en un país donde parece que la verdad está como residiendo exclusivamente en lo concreto, en los números, en la economía, que la matemática sería casi como el orden de la pureza. Recuerda a Platón, sí, aunque ustedes no lo crean, Platón pensaba que el poema era del orden del simulacro y que había que sacarlo porque no era puro. Interesante, dado que los diálogos, por ejemplo, el banquete ha sido representado teatralmente, ¿no? Inclusive el mismo Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, su primer libro, y sin embargo él pensaba, decía, teatro se opone a la voluntad, a esa famosa teoría de la fuerza de la voluntad de él, donde es todo mimesis, imitación, simulacro, representación, y como si lo político, lo verdadero tuviera que ver con la presentación directa. Uno se pregunta si puede haber un país sin un lugar para pensar en términos diferentes, para poder de algún modo crecer si no tenemos una responsabilidad detrás de un proyecto cultural. Me pregunto si las empresas argentinas y los empresarios argentinos lo tienen. Sabrán que tienen que hacer y sabrán que no hacer también es, hablando de responsabilidad, una verdadera irresponsabilidad. Hoy yo voy a charlar con Lito Cruz, con Sergio Camporeale, con Corín Sacabadi, con Luis Brandoni, ya los voy a presentar, acerca de esto y de todas esas otras cosas que ellos quieran decir y todavía no sé. Pero primero el informe. ¿De qué se trata el compromiso del artista con su tiempo? ¿Ese compromiso debe asumirse explícitamente, de manera previa a la creación de la obra? ¿O por el contrario, es la propia obra del artista que dará cuenta de su visión, de su lugar en el tiempo, de su posición en su sociedad? El arte es parte esencial de la cultura, es decir, tiene que ver no solo con la actividad natural del hombre, que está ligada el arte está ligada al hombre por naturaleza. El arte como compromiso, el artista y su tiempo, el lugar crítico del arte en una sociedad que necesita permanentemente repensarse, ideas que resuenan ancianas en tiempos de tanto pragmatismo. Como decía Ortega y Gasset, si anhelamos lo posible, ambicionemos lo imposible. Arte, ciencia, cultura, educación son puntos tan fundamentales en las comunidades, ¿no? Que no se puede prescindir de ellas. Yo creo que el primer compromiso del artista es consigo mismo y con su oficio y con su sociedad, a partir de ser el mejor, de hacer lo mejor con su arte y estar ligado al mundo en que vive, ¿no? El arte debe enfrentar hoy un mundo en el que la velocidad y la simultaneidad de experiencias, sumado a la feroz indiferencia frente al dolor y la hipocresía de la sociedad, convierten al sujeto en una víctima de su propia maquinaria deshumanizante. Bueno, Corín Sacabadi, psicoanalista, crítica de arte, Luis Brandoni, actor, político, Sergio Camporeale, pintor, Lito Cruz, ¿qué era Lito? No me acuerdo. Actor, director, profesor, ¿qué le voy a hacer? Bailador de tangos. Bailador de tangos la semana pasada. Entro en los bailarines de tango, ¿no? Pero espero tener suerte. Siempre me dan un clavo torcido. En el Teatro Independiente decían que cuando uno encuentra un clavo torcido en el escenario es de la escenografía vieja, de que cuando se sacó el clavo y hay que enderezarlo para la nueva y que encontrarlo
daba suerte. O sea que te lo regalo para que te dé suerte en tu programa y en lo que estás haciendo por la cultura. Muchísimas en los gracias. canales de televisión. Yo quiero aclarar que Lito siempre tiene estos actos de generosidad y siempre la generosidad Te digo, tiene me costó mucho hacerlo. Viene de lejos el clavo. Tiene estos objetos simbólicos que a uno lo llenan de emoción. Sergio, en Recoleta vas a exponer el 20... el 19. El 19. Octubre, sí. Y curiosamente, 12 escritores van a hablar de los cuadros que vos pintaste. En realidad fueron convocados para que, a partir de la atmósfera de mi obra, que se les sirviera como factor desencadenante para poder rearmar un texto literario. Pero yo quiero saber, ¿se mira distinto un cuadro por el pintor que lo pintó después de leer un texto acerca de ellos? Y un texto narrativo, literario, como pueden ser Orgambide, Aida Sí. Bortnik, Gorostiza, todos los que escribieron acerca de esto. Sí, algo distinto se ve para mí, porque ya que ellos han encarado, o sea, distintas propuestas, o sea, han encarado la temática desde distintos puntos de vista, o sea, muy sorpresivo para mí que hablen semejantes talentos a partir de mi obra. O sea, que ellos hayan logrado hacer un texto literario a partir de mi obra me parece una barbaridad. ¿Y me que vos parece podés lindísimo. ver tu obra distinta después Sí, también? sí, ¿Te aporta? sí, aporta mucho. Y pienso que más que a mí va a aportar al espectador. O sea, la unión creo que de la pintura con la literatura, creando climas a lo mejor similares, puede ayudar muchísimo al espectador en un momento donde pareciera un abismo entre el espectador y la pintura actual. Un abismo entre el espectador y la pintura. Sí. Hay un abismo entre el proyecto de país que tenemos, Luis, y un proyecto cultural. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar de actor y tu lugar, bueno, de un tipo... Mira, hace de político? tantos años que yo escucho hablar de un proyecto cultural, de un proyecto de país, y nunca se concreta. Muchos años, que eso me hace acordar a mi época de dirigente gremial, en años muy difíciles, en los 70, en que los compañeros de la directiva a menudo decíamos, tenemos que reunirnos, porque digamos lo urgente nos comía el tiempo, y para ver la línea, qué es lo que tenemos que hacer. Nunca lo pudimos hacer esa reunión. Pero lo curioso es que la entidad tenía una línea. Sin teorizar, sin hacer declaraciones de principio. Digamos, había una convicción en nosotros, unas certezas básicas que nos condujeron a que fue una entidad gremial que se puso de pie, Es verdad. que nunca desmintió su naturaleza democrática, que defendió los valores más importantes en cuanto a sindicato, la defensa de sus compañeros, en cuanto a su identidad. De modo que me parece que entre el proyecto de país y el proyecto de cultura es lo mismo. Es imposible teorizar sobre eso. Yo creo que, si a mí me dijeran, usted tiene entre sus facultades a partir de este momento el diseño de una política cultural, pues yo no escribiría un renglón. La política cultural de un país tiene que tener 3 o 4 andariveles y más nada, y el resto. ¿Cuáles son esos 3, 4 andariveles? Pertenencia. Sí, Pertenencia. Es uno. Libertad. sí, obvio. Posibilidades materiales de ejercitarse y de expresarse. Y un marco de cierta seguridad para que toda esa tarea llegue a la gente. Y no, porque no viene por generación espontánea, que hay una política que de algún modo lo instrumente. Pero, entonces, cuando esto no se da, es cuando no hay 3 o 4 vectores básicos. Entonces eso se convierte en un proyecto cultural que es a cada uno a su aire, que haga lo que quiera, se dispersan los esfuerzos, no se concentran algunas cosas, pero la verdad que sería imposible, temerario, diría yo, diseñar una política cultural, porque de eso al autoritarismo hay un paso. Yo creo que hay que crear un ámbito propicio. Hay que crear bueno, el ámbito en que permita constituirse un proyecto. Un proyecto tiene la característica, además, de que no circule por un cuentapropismo, sino que de algún modo, cuando vos decís de pertenencia, defina una identidad que hable de una comunidad. Esto es básico. ¿Y Entonces, digamos, si en una película argentina, para tratar de venderla en el exterior, se pone música country, ahí estamos listos. Claro. Digamos, para darte un ejemplo. Ahí estamos listos. Ahora, la política cultural debe estar basada en una política del Estado.
¿no? De un Estado, quiero decir, la política de un país. Me imagino que eso, claro, un poco él lo puede confirmar mejor. Creo que es un camarote la cultura dentro del barco. Si vos no tenés el barco, seguro. Pero que en la política nacional, el proyecto del país que queremos, también hay 3 o 4 cosas básicas en las cuales podemos de acuerdo. El tema de los valores, de los valores básicos que hacen a una sociedad, la solidaridad, el respeto por la ley, la lucha contra la corrupción, 4 o 5 cosas. Y un acuerdo básico de decir, bueno, esto nos pertenece. Para eso hay que modificar un reflejo cultural deformado que tenemos los argentinos, que entendemos que lo público no es de nadie. Claro, hasta que no modifiquemos y creamos que lo público nos pertenece, tenemos responsabilidad sobre ello y capacidad. Lo público es totalmente privado. Ahora, hablaba Sergio como pintor de este compromiso político que el Estado necesita. Ahora vos elegiste, Corín, 12 escritores en la curaduría que vas a hacer de la muestra de Campo Reale. ¿Por qué? Porque empezamos con Pedro Orgambide, porque ya había escrito, una vez es amigo de Sergio Campo Reale, y la obra de Sergio creo yo que es bastante narrativa, y espontáneamente Pedro Orgambide había escrito un texto breve en relación a la obra de Sergio, y salió muy bien y gustó mucho, y a partir de ahí fue un disparador para invitar a otros escritores, y elegimos escritores que me parecía que podían tener consonancia y armar lo que se suele decir cantos paralelos a la obra, cada uno su propia obra, con su estética, con sus propios lenguajes, pero partiendo de una atmósfera común. Y me gustaría nombrarlos a todos, porque son Diana Velesi, que es poeta, Isidoro Blaisten, Aida Bortnik, Roberto Cosa, Alicia Dujovne Ortiz, Mempo Giardinelli, Carlos Gorostiza, Pedro Orgambide, Guillermo Sacomano, Alicia Steinberg, Héctor Tizón y Luisa Valenzuela como escritores, y Ricardo Barlucía hizo un texto introductorio. Ahora, el filósofo. El texto y el teatro, ¿cómo pensás vos, Lito, a lo largo de todos estos años, el lugar del teatro? Lo hacemos ahora brevemente, antes de ir al corte, quiero que Lito mire, en esta especie de compromiso del teatro con un cambio social eventual o con un proyecto social más que cambio. Bueno, un poco lo que decía Cosa es, yo estoy de acuerdo, el compromiso con uno mismo para poder después expresarlo como un compromiso frente a la sociedad. Creo que el texto es fundamental en el teatro. Sin el texto no hay teatro. O sea, la historia del teatro de la humanidad ha quedado en nosotros por los textos que han escrito los autores. Y yo creo que en todos los casos, en Grecia, bueno, Esquilo hablaba de las batallas en las cuales él había estado y los espectadores también. Creo que en todas las épocas del teatro, los autores han tenido un compromiso con su época y con el hombre de su época. Pero el teatro tuyo, el teatro acá, el que vos como actor argentino y como director argentino has protagonizado, ¿lo sentís como metido en un orden de algún modo de búsqueda, de proyecto? Siempre. Desde el punto de vista de búsqueda, como para que el fenómeno escénico produzca en el espectador una emoción o produzca un cambio en ese día que esa persona va al teatro y especta un espectáculo que le tiene que cambiar algo en su mente, en su emoción, en su ideología. En algún punto el teatro tiene que impactar al individuo. Shakespeare impacta en todos los niveles, pero hay autores tal vez que no tienen esa dimensión, pero impacta también en otros niveles. Pongo el caso de Oscar Viale, que impacta a un nivel emocional e ideológico, pero desde el punto de vista de la observación de los seres humanos, donde el texto tiene una relevancia importante por lo que él ha captado de las personas que lo rodeaban a Viale. Viale es uno de esos exponentes que han hecho de su teatro una especie de expresión del hombre argentino, y eso no se da en todos los autores. Quiero ir después a lo de expresión del hombre argentino, quiero ir también a si es válido pensar en un teatro, por ejemplo, o en una pintura, en una poesía específica, intencionalmente dirigida, no me vas a responder antes del corte, específicamente dirigida a lo político, o si acaso podemos pensar que hay un arte no político, podría llegar a existir. Pero esto y más informes por el corte. Porque quiero cuidar a mi familia
Les doy un nuevo yogurísimo con Probio 2. Es un fermento activo exclusivo de la Serenísima que ayuda a equilibrar la flora intestinal y a asimilar los nutrientes indispensables que necesita nuestro organismo. Nuevo yogurísimo con Probio 2. Es más salud, mejor vida. Y este mes, el pote yogurísimo con 15% de descuento. Disfrútalo. Toby y el libro mágico. Una película de Suhair Huri. Toby y el libro mágico. Una emoción inolvidable. Toby, el libro mágico. En la maternidad Sardá, Ramona dio a luz a Alejandro. Las cámaras de desayuno estuvieron allí. Este lunes los invitamos bien temprano a estar con nosotros porque la señora Ramona viene a presentarnos ya oficialmente a un ahijado de nuestro programa. Este lunes en Desayuno. Y además hablamos del tiempo y del tránsito y les prometemos con Víctor Hugo y todo el equipo los lindos momentos de siempre. Este lunes a las 7 de la mañana, Desayuno. Más que noticias. La televisión apasiona. ¿Qué es? Ayúdame en guaraní. Pero no le pido más que eso. Dígalo usted primero. Ojalá. 50 años de Canal 7. 50 años de la televisión argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Bueno, seguimos acá en el filo de las ideas, arte, compromiso político, sociedad, con Corín Sacabadi, Luis Brandoni, Lito Cruz, Sergio Camporeale. Corín, una pregunta. ¿Hubo pintura comprometida explícitamente con la política acá en Argentina y cuál fue? Sí, muchas veces, desde los primeros grabados de Fabio de Becker o de Beloc hasta, qué sé yo, Berni comprometido políticamente, hasta Carpani, que fue por ahí uno de los más comprometidos, que hacía los famosos afiches de la CGT, los afiches de Eva Perón con el puño así, o el propio Castañino. O el propio Castañino, Spilimbergo, Berni con Desocupado. Es decir, hubo algunos artistas que han hecho una militancia del arte político. ¿Qué consiste pintar algo? Sibori fue uno. Sibori ese famoso cuadro de Sibori que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es un cuadro maravilloso, dicho sea de paso. Sí. Y de la Cárcova también, sí. ¿Y en qué consiste pintar algo que tenga un mensaje político explícito? ¿Se puede pintar algo? Puede no necesariamente estar explícito o tener una militancia. Yo creo que el arte de alguna manera siempre es político, pero hay un arte militante y hay un arte que puede tener una crítica social o puede tener una crítica de algún aspecto de la vida. A veces son temas que tienen que ver con el feminismo, con el multiculturalismo, cosas muy, o con, en fin, reivindicaciones del arte gay, por ejemplo, cosas muy en boga últimamente. Claro. El arte de Camporeale tiene una intención, me parece a mí, de desenmascarar
ciertos aspectos de la sociedad. Por eso utiliza una iconografía que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con el circo, que tiene que ver con el carnaval. Por eso muchos de los escritores que elegimos tienen que ver con estos lenguajes o con el teatro o con cierta temática en relación a esto. Y hay una posibilidad, ella decía siempre el arte, pero ¿hay una posibilidad de pensar un teatro, por ejemplo, no político? Aun cuando la intención no sea política, ¿se puede pensar en una expresión, en una creación ajena a una determinada...? Yo creo que es imposible porque el hombre de por sí es político, claro. Está criado en una sociedad, tiene el condicionamiento de la sociedad. Y si no es político, a la vez ya está haciendo política, no siendo político. Sí, la negación también es No es necesario la manifestación expresa de la política, pero, pero siempre pienso yo, en ese famoso cuadro de esa pareja de campesinos de Van Gogh durmiendo al lado del Leno. Sí, del Leno, la parva. ¿Qué significó en ese momento? En ese momento era una manifestación, digamos, en un momento donde la pintura oficial, digamos, se ocupaba de bellos decorados, de retratos de señoras y de flores, no sé qué. Pintar estos dos campesinos durmiendo la siesta al lado de una parva tenía una significación, si no explícita ni militante, pero debía haber provocado un gran shock. Es decir, no siempre, yo en general... Claro, ni tiene que estar expresado explícitamente, ni tiene que ser una intención explícita del artista mismo. Está formando parte de él mismo puede después releerse. Claro, porque no me parece que haya fórmulas, recetas magistrales en esto. Digamos, hace un poquito más de 100 años, Ibsen escribió El enemigo del pueblo, que es una obra política esencial. Con una vigencia hoy extraordinaria. Siempre parece que la escribió antes de ayer. Pero hay otras que son metafóricas también, y me parece que esta es la legitimidad que tiene el arte. A lo que yo aludo es a la intención explícita del que escribe, ¿no? Es decir, la gente piensa, por más grandioso, obviamente, que lo es, ¿no? Pero Brecht en su teatro había siempre una intención didáctica política. Sí, pero siempre contó historias de las de los seres humanos. Claro, lo primero. Esta historia que me vendieron a mí cuando yo era estudiante de teatro, que el asunto era el distanciamiento, mentira. No hay ningún distanciamiento. Brecht cuenta historias de carne y hueso, de sangre, de lágrimas, de alegría. No. ¿Vos coincidís, Lito? Esto lo totalmente. Creo que lo que Brecht tenía captaba la ternura de estos hombres desposeídos y las consecuencias de eso en la vida cotidiana de los seres humanos, y lo ha hecho como nadie. Después lo tomaron, lo embanderaron dentro de una ideología, y creo que Brecht, como todos los autores, superan absolutamente todas las ideologías y van directamente al hombre. Ahora, hay momentos políticos que generan determinadas creaciones y determinadas posibilidades, tanto en pintura, en poema, como en teatro. Acá tuvimos una dictadura, tuvimos muchas dictaduras de distinto tipo, y ahí se generaron posibilidades teatrales distintas. Yo no sé qué teatro vos podías hacer, por ejemplo, desde el 76 hasta el 83, y cuál podés hacer ahora. Y lo que pasa es que en ese momento apareció lo que decía Beto de alguna manera, que el teatro empezaba a ser una metáfora, donde se hablaba del proceso militar en la obra de Pavlovsky, El tercero incluido, donde se hablaba del avión negro, se hablaba metafóricamente de la realidad argentina, y el espectador que tenía esas claves las comprendía. Por eso, detrás de la metáfora, el espectador ponía su propia historia y comprendía el espectáculo o la obra o lo que en ese momento se trataba de comunicar, ¿no? Vos sabés que las dictaduras significaron mucho por lo menos en el arte dramático nacional, seguro, pero incluso en la pintura, en la novelística. Ayudaron por contrario sentido, mucho a los creadores. A buscar formas más sofisticadas. Y además esto era en Buenos Aires, la Argentina era una fiesta en materia de publicaciones, de muestras de pintura, digamos, había una ebullición extraordinaria. ¿Durante las dictaduras? Claro. Por eso ocurrió, yo registro 2 oportunidades, el 73 y el 83, que cuando viene el gobierno constitucional del 73, en los autores teatrales, que es de lo que algo sé, se quedaron con la página en blanco, porque era tal el ejercicio de escribir contra, y en el 83 pasó otro tanto. Bueno, ¿de qué? Y algunos entendían que no se animaban a ponerse a escribir porque el noticiero les ganaba, porque la realidad, porque había que acomodarse, y yo creo que, no sé si hemos salido
en términos artísticos de esa transición. En pintura lo que se vio después de la última gran dictadura fue la necesidad de revisar lo que había pasado en todos esos años, y ahí hubo muchísimas manifestaciones y hasta ahora estamos viendo continuamente que tienen que ver con el tema de los desaparecidos, de los años más crueles de la dictadura. Y de hecho antes, si pensás, en el año 68, la época de Tucumán Arda y los finales del Ditela, fueron años impresionantes de actividad política y de actividad artística vinculada a lo político, y esto era el tema Yo no central. coincido, yo tengo la impresión, pero yo puedo disentir. Yo creo que es verdad que situaciones de apremio, situaciones dictatoriales, situaciones de censura exigen una especie de cultura resistencial, de intento, de búsquedas que pueden llevar evidentemente a obras importantes o a creaciones importantes. Sin embargo, creo que para gestar realmente una cultura fuerte, donde de algún modo la imaginación tenga un permiso de inventar, donde se pueda de algún modo aprender, y todo esto necesita de los espacios de democracia. Por eso yo creo que hablan del teatro abierto, decía Bolito. Sin embargo, yo creo que la renovación importantísima que tuvo el teatro en la época de Ilia es porque hubo un gobierno democrático. Los novelistas, la nueva novela argentina sucedió también en periodos democráticos. Yo era joven y tenía y mi padre era amigo de un actor que se llamaba, y se llama, mi querido amigo Tato Pavlovsky. Y fuimos al Teatro Regina a ver una obra de un tipo que era muy particularmente innovador. Hoy ya es un clásico, Tom Stoppard. La dirigía, creo que era Motura. Y había toda una novedad, pero ¿saben quién estaba ahí sentado muy entusiasta en el bar donde fuimos a tomar un café después contando qué le parecía al señor Luis Brandón? No, yo trabajaba en el espectáculo. Por eso digo, estabas allí y decías la experiencia de nunca me voy a olvidar, era su pibe. Pero creo que había una ebullición que tenía que ver con que había permiso para decir... Pero yo acá voy a disentir con tu Dale, disenso. sí, parece. Creo que entre Lito y yo estamos circunscribiendo la conversación al teatro. El teatro en la Argentina... ¿No te escuchó hablar de pintura, Corina? El teatro en la Argentina fue la manifestación menos castigada por la censura. ¿Sí? Claro. La música... Los salones nacionales de pintura fueron castigados, los libros también, la televisión, la radio, el cine. Y los gobiernos autoritarios siempre sacaban tarjetas de liberales con el teatro porque se sabía que era una manifestación de minoría. Entonces, durante muchos años, Buenos Aires tuvo una clientela extraordinariamente numerosa de teatro y hizo que en el año 74 el New York Times, yo en ese momento estaba exiliado, hacia fin de año sacó un suplemento de teatro y puso a Buenos Aires en tercer lugar entre las capitales del mundo en materia de teatro. De manera tal que la gente iba al teatro a ver y a escuchar cosas que en otras manifestaciones no podían porque estaban censuradas, porque estaban sancionadas. Y más allá de esto, del manifiesto expreso político ideológico, a veces ni siquiera eran necesarios. Oscar Viale, autor al que aludió hace un rato Lito, escribió una obra que se llama Convivencia. Sí, la vi. Que hicimos Federico Luis y yo, Luis en el Regina. que estábamos los dos muy prohibidos, digamos, éramos notorios prohibidos. Y donde el Gordo Viale, que siempre se interesó por la realidad social, no habla, son dos tipos en una isla, en el Tigre, que hablan de sus cosas sin ningún contacto con la realidad. Esto era un discurso político, más la presencia... En medio de una inundación. Más la presencia de dos actores prohibidos, que si hubiésemos leído la guía telefónica, también era un hecho político. Entonces, o por acción o por omisión, existía. Nunca podré olvidar esa obra porque la amiga con que fui a verla, la obra termina cuando ellos hablan y van bajando la voz, pero esa era la intención del texto. La amiga mía no entendió y dijo, ¡más fuerte! No lo quiso quemar, pero la amiga... La amiga. Y nosotros que hacíamos íbamos apagando las voces, lo que nos costó hacer eso. Y además todo el mundo alrededor. Bueno, ahora sabemos quién fue la que dijo. Era ella. Problema no hay, auditivo. Una sola pregunta muy breve que te quiero preguntar antes de ir al corte, y es, ¿el pincel se movía distinto en la época de la dictadura? No, hay una necesidad de creación, creo que... Yo no estaba acá, pero entonces no se movía, cuando había dictadura no se movía. Hay un momento que el poder de crear, quiero decir, hay una necesidad inmensa de crear, y por eso es Gross, Otto Dix en Alemania, con un Hitler todopoderoso, hasta que después tienen que salir ya directamente corriendo. Pero la necesidad de crear da bases a todo, inclusive, como decía Luis, de, sin quererlo, poder hacer una obra
sin que tenga una intención fuerte adentro de eso. Yo después del corte, vos también después del corte, vamos a meterme con una cosa que me tiene siempre jorobo en el programa, que es cuándo los empresarios y las empresas argentinas van a comprometerse con apoyar la cultura. Me interesa. Pero, bárbaro. Pero antes de ir al corte, ¿sabés quién quiero que escuches? No lo sabes esto. Mirá lo que dice Alicia Steinberg de tu obra. Y vamos al corte y volvemos. Mientras escribía el texto que me habían pedido sobre la obra de Camporeale, descubrí que algo que estoy pensando y trabajando ahora sobre la narrativa cabía exactamente igual en la pintura, que era el relato o el cuadro, que es como un sueño. ¿Pero por qué es como un sueño? Porque ¿cómo son los sueños? Los sueños no tienen pasado ni futuro. Y está bien, son herméticos, muchas veces ni siquiera el que sueña los entiende, pero tienen ciertas características. Por ejemplo, que las cosas son parecidas a la realidad, pero nunca idénticas. Bueno, esa es la diferencia entre el sueño y la realidad, que probablemente es la diferencia entre un acontecimiento real y un cuento, o entre una imagen real y lo que muestra un cuadro. ¿Y mi beso? ¿Qué te pasó? Uno de primero me dijo nano. Vos no sos enano, estás creciendo. Vení, es hora de tu danonino. La Serenísima desarrolló Danonino, un nuevo alimento lácteo para niños en fuerte etapa de crecimiento, que concentra lo mejor de la leche y las frutas. ¿Te acordás de mí? No. Soy el enano. Danonino de la Serenísima. Crecimiento concentrado. A solo 50 centavos. Una obra de arte puede ser una obra de amor. Maximiliano Guerra presenta su cierre de gira del Ballet del Mercosur a total beneficio de Cáritas Argentina. El domingo 28 de octubre a las 19 horas en el Luna Park. Localidades en venta en el estadio o por sistema Entrada Plus llamando al 4324-1010. Lo recaudado será destinado a los programas de infancia que Cáritas desarrolla en todo el país. El tránsito. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, El tránsito. harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar, Lo hacemos entre todos. vos podés hacer que esto cambie. El tránsito seguro también lo haces vos. Avisa antes tus maniobras. Usa luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Almorzando con Mirta Legrand. Este lunes, un tema fascinante. Acupuntura y salud. Con el doctor Monek Gus, especialista en esta técnica milenaria. Adriana Brodsky, actriz. Mónica de Álzaga, original conductora de televisión. Jorge Kasmer, solista del divertido grupo Los Sultanes y un final a todo ritmo. Este lunes a las 12:30 por Canal 7. Porque hay un tiempo ideal para el balance y la reflexión. Historias de vidas, opiniones y vivencias en testimonios de artistas solidarios. El mundo de los valiosos personajes marginales. Historias de vidas con Ana Cacopardo. Domingo, 21 horas, por Canal 7 Argentina. Gravedad Cero. Domingos, 22 horas, por Canal 7 Argentina. Transmite LS82,
TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Seguimos con el tema de hoy. Los empresarios, la empresa y el apoyo a una cultura, sí o no. Marketing y arte, arte vacío, arte nuevo. La generación actual dice, crea, ¿a quién le habla? Todo esto en un... Sí, no voy a decir el informe, pero decirlo antes si querés. No, decir el informe primero. Digo el informe primero. En casa. Vamos al informe y después volvemos. La empresa en el mundo de hoy tiene la oportunidad y la responsabilidad, con todos los beneficios que ello implica, de apoyar el ejercicio de la cultura para que ésta se convierta en un proyecto de transformación, en un proyecto de crecimiento, y no les quepa duda que este es un país que lo exige de un modo imprescindible. Todo es un mercado y se supone que el arte también tiene que entrar en el mercado y que el arte también tiene que ser consumido. Mercado y arte me parece que tienen como una especie de conflicto permanente. Esto está lejos de ser la caridad de los poderosos. Por el contrario, es el ejercicio de la ética. Es un criterio moderno de rentabilidad, donde se conjugan interés y solidaridad, y es una comprensión acorde a los tiempos que vivimos. En definitiva, implica significar de un modo diferente ciudadano, comunidad, sociedad. Yo creo que uno no puede eludir tener que, entre comillas, vender lo que hace. En la Argentina el mercado gana todo siempre, ¿no? Para poder ganar dinero, uno empieza por violentar su propio arte, traicionar lo que está pensando. Esto ya me parece que es... Bueno, ahí se pierde el artista. Estamos todos ahogados por la realidad económica, los productores y los consumidores de todo. Si una empresa quiere desarrollarse, tendrá que apostar a la ecuación que impera en el mundo moderno. Empresa, proyecto cultural, país. Porque si no caminan de la mano, no solamente quedan alejadas, sino que quedan patéticamente enfrentadas. No vivamos en el mundo que nos toca vivir. Vivamos en el mundo que elegimos vivir. Y luego de esa frase tan solemne con que termina el informe, elijamos vivir, estaba en un momento muy concentrado. Vos me enseñaste teatro, así que sos responsable vos, Lito. Sí, este hombre es muy responsable. Este hombre es responsable de que se haya conocido a mi mujer y nos hayamos casado en la clase de Lito. Ahora. ¿Cómo? Con una hija actriz. Con una hija actriz que estudia con vos, Bárbara. Mira qué responsabilidad pesa sobre tu conciencia. Debe tener otras peores, no te preocupes. ¿Y no se dice algo, Lito? No, estaba pensando que en relación a la idea del programa, es que todo proyecto de un país tiene que ver, y de los gobernantes, con educar al hombre por sobre todas las cosas. Y creo que en la base de todo eso está la educación, que es la falla, no solamente acá, creo que en el mundo también, donde una parte del educar tiene que ver con poder enseñarle a un chico no solamente información, sino cómo funciona su mente, que su mente es capaz de ser programada hasta tal punto que alguien puede tomar un avión y estrellarlo lleno de pasajeros en el nombre de Dios contra un edificio en algún lugar del mundo. Y hasta algún tarado puede decir que eso es una obra de arte. Sí. Creo que enseñarle al chico que su mente puede ser programada y que también enseñarle que hay un antídoto para que pueda desprogramarse, creo que eso tiene que ver con la educación. Y el arte creo que cumple la función de desprogramar una mente humana para encontrar otras posibilidades. Cuando Borges dice la muerte es una costumbre que suele tener la gente, desprograma tu idea de la muerte. Cuando Lorca dice tenía tanta alegría que me cabía el campo en la boca, desprograma, y creo que a la mente humana la pone en un nivel de pensamiento y de percepción de la realidad que solamente lo puede hacer el arte. Por eso el hecho de que en la educación esté no solamente el arte dentro de la sociedad, sino la función que tiene el arte en la mente humana, que es parte de la educación, haría que los artistas también empiecen a tener esa noción de que su obra va dirigida a una parte del individuo desde el punto de vista del proceso mental que no tiene que ver con la información ni con la lógica.
por eso lo que decía Blandoni, creo que en el corte dijo, yo me inclino por las metáforas. Creo que la metáfora es cuando se unen algunas palabras comunes, adjetivos y sustantivos, se unen de otra manera y te hace pensar la realidad en un nivel distinto. Claro. Eso tiene que ver con la educación y de eso el Estado no se ocupa. Estoy de acuerdo, como la poesía, ¿no? Donde las palabras que parecen querer decir una cosa dicen otra y es la misma palabra. Y no solamente por la polisemia de los significados, no solamente porque tenga muchos significados una palabra, sino por el invento que de repente es la palabra Y porque sí, vos imaginate lo de Brecht, cuando el Papa se saca aparece en calzoncillos y termina siendo un Papa, viendo eso escénicamente, desprograma tu idea de lo que la cultura, la información, el catolicismo te ha metido en la cabeza como idea de lo que es un papa, sacándolo de su condición de hombre. Es una desprogramación y creo que la pintura, igual, el Guernica de Picasso te desprograma la idea de la guerra y te la hace ver desde un caballo metido en una ventana, el horror de la guerra, te lo hace ver de una manera diferente. Y creo que esa es la función del arte. Y el Papa que aparecía en la Bienal última de Venecia tiene en lo que se llama el Arsenal un italiano, pero donde además es lo cotidiano, pretende ser arte político y pocas veces vi una muestra tan política, ¿no? Sí, es cierto. Pensaba también en relación a lo que vos decías de la escuela y el arte, que un elemento fundamental es el placer que despierta la experiencia artística. Y que a veces en la educación pareciera que todo tuviera que tener que ver con el sacrificio, con el esfuerzo, con el aprendizaje de situaciones difíciles y angustiosas para el chico. Y no se toma en cuenta cuánto de lo que se aprende a través del arte genera situaciones de mucho placer con el conocimiento. Y hablando de Viale, quiero decir esto, nada más, ¿puedo decir una mala palabra que dice Viale? Sí. Cuando Convivencia empieza, la puta madre que lo parió, a la lluvia y al que la inventó, produce para el espectador Un shock. Pero empieza la obra, sí. Es el primer bocadillo de la obra. Es el primer bocadillo de la obra y te coloca en un nivel donde la lluvia, el tigre, la inundación, y